Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Desconexión virtual y acoso laboral, que hace parte del primer ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. En el contexto del trabajo virtual, resulta oportuno incluir reflexiones acerca de los criterios que tienen que ver con la desconexión laboral, tomando como referencia los recientes acontecimientos derivados del trabajo en casa con ocasión de la pandemia surgida por el COVID-19. El día 6 de enero del 2022 se promulgó la Ley 2191, por medio de la cual se regula este tema en Colombia. La disposición pretende promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación vigente en nuestro ordenamiento. Esto con el fin de garantizar el descanso, el tiempo libre y la vida personal del trabajador. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar la nueva reglamentación sobre el trabajo virtual y los casos de acoso laboral que se presentan en el ejercicio de esta modalidad. En la exposición de motivos de la referida ley, el órgano legislativo reconoce que el desarrollo de la tecnología ha traído múltiples beneficios, entre otros en el entorno empresarial. Sin embargo, estos desarrollos han generado que en las relaciones laborales se haya producido un quebrantamiento, sobre todo en la línea que divide el horario laboral de los espacios de descanso, vacaciones personales y familiares de los trabajadores. En esta oportunidad tenemos el gusto y de nuevo darle la bienvenida al doctor Juan Manuel Padilla García, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Externado, especialista en Derecho a la Seguridad Social y Constitucional. Ha sido juez promiscuo municipal, civil municipal de Cartagena, laboral del circuito del Banco Magdalena, de ejecución civil municipal de Cartagena, civil del circuito especializado y civil del circuito. Actualmente, el doctor Padilla se desempeña como juez primero laboral del circuito de Cartagena de Indias. Doctor Juan Manuel Padilla García, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica, buenas tardes. Permítame saludarla. En este año 2022 estoy muy agradecido con usted y la Escuela Judicial por esta invitación. Quiero expresar mis saludos a la presidencia actual del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Gloria Estela López Jaramillo, y quiero saludar a nuestra directora de la Escuela Judicial, doctora Marilucero Novoa. A todos los funcionarios de la Escuela Judicial, a todos personal administrativo que hace muy efectiva esta participación en los ciclos de capacitación, a todos ellos mis saludos, a los ingenieros, a los profesionales que están siempre muy atentos a la programación de estas capacitaciones. Y sin lugar a duda, quisiera también saludar nuevamente a todos los funcionarios judiciales y a todos los abogados litigantes que se han conectado en la tarde de hoy y que posiblemente nos van a ver en los videos que queden colgados en las plataformas y en las redes sociales de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. A todos ellos, bienvenidos esta tarde a este inicio de ciclo de conferencias del año 2022 y en particular a este microciclo que hemos diseñado con ocasión de dos temáticas muy importantes. Uno que es la desconexión laboral y otro que es el acoso, que en virtud de la mencionada norma que refiere la doctora Mónica, tienen un punto de encuentro que seguramente hoy iniciamos con algunas de las, digamos, como los aspectos que regulan ese encuentro que se da entre el acoso laboral y el derecho a la desconexión laboral. En la tarde de hoy voy a hacer uso de una presentación, como de costumbre,
utilizo para que cada uno de ustedes me pueda acompañar y hacer un poco más fácil la interacción entre mi persona y ustedes que están acá pendientes a cada una de estas discusiones que podemos claramente seguir en esta presentación. Voy a compartir la presentación en este momento. Espérenme un segundo. Bien, entonces, como se había dicho, esta es una conferencia que pretende abordar el tema de la desconexión laboral en contexto específicamente con la ley 2191 del año 2022. Y vuelvo y insisto y reitero, quizás no está en el título de esta diapositiva, pero también vamos a conversar sobre el punto en el que converge la desconexión laboral con el acoso laboral como herramienta que optó el legislador para de alguna manera hacer coercitiva la posibilidad o el derecho a la desconexión laboral. Yo quisiera que antes de que ingresáramos a este tema, hiciéramos una reflexión un poco, muy rápida, pero no menos importante, de las situaciones que han venido ocurriendo en el mundo post pandemia con respecto al trabajo virtual, con respecto a la permanencia en la sede física de trabajo y con respecto a la relación hombre-trabajo. Ayer precisamente estaba observando la prensa internacional y hay un artículo que los invito a que cada uno de ustedes pueda echarle una revisión. Es del periódico del País de España. Se habla de un fenómeno muy reciente que está sucediendo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia y en Italia, y es el tema de lo que han denominado algunos sociólogos y algunos economistas como, entre comillas, la gran división. Repito, ese es un tema muy de actualidad, pero creo que cada uno de nosotros estamos escuchando permanentemente a través de redes sociales esas noticias virales y esos temas que hacen parte de todo lo que es entender en su contexto la globalización. Y en Estados Unidos arranca un fenómeno este año después de la pandemia, bueno, a finales del 2021, y a comienzos de 2022 se ve un margen de crecimiento importante con esto que se ha denominado, vuelvo e insisto, para que cada uno de ustedes pueda hacer un seguimiento que me parece importante, porque tiene una conexión directa con las preocupaciones que implica hablar de desconexión, y es lo que se ha denominado el fenómeno de la gran dimisión. En Estados Unidos aproximadamente en el último censo que se tuvo, se registraron aproximadamente 5 millones de personas que han abandonado sus puestos de trabajo. Y esto aún no se tiene muy claro cuáles son las causas. Digamos que el ejercicio está un poco identificado que no obedece a un fenómeno cultural o a un grupo de personas que se han de alguna manera convocado con esta finalidad. No, es más bien es un problema que se ha venido diagnosticando uno a uno, caso a caso, y algunas de las investigaciones de las personas que logran realmente encuestarse sobre por qué se van de los puestos de trabajo. Y esto tiene en jaque a las empresas, y esto es muy importante. Las razones que han escuchado o las razones que se han puesto en conocimiento es que la pandemia en sus primeros momentos implicó que muchas de las personas trabajaran en casa. Y esa ruptura yo creo que está básicamente pues está muy bien diagnosticada y sucedió en la gran mayoría de las compañías a nivel mundial. Es un problema totalmente universal. Colombia no fue la excepción, pero en Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde se está diagnosticando este problema de la gran división, el problema sociológicamente tiene una natural preocupación, y es el número de personas que han renunciado a sus puestos de trabajo. Van en Estados Unidos, vuelvo y insisto, y atentos con este dato, aproximadamente entre 4 y 5 millones de personas que han renunciado por lo menos a un segundo empleo y se han quedado con un empleo, o que en el mejor de los casos o en el peor de los casos inclusive se han apartado totalmente de cualquier forma de empleo. Y las preguntas que se hacen es, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué ocurre esto? Y las respuestas que se han encontrado hasta ahora es que esa relación hombre-trabajo, después de la pandemia y después de que las personas nuevamente estuvieran en casa trabajando al lado de su familia, trajo algunas reflexiones que han puesto en tela de juicio la necesidad de la excesiva concentración de trabajo. Y muchas de estas personas han simplemente manifestado que se han percatado que necesitaban poco para vivir o que no vivían para trabajar, y que por lo tanto el trabajo significaba una pérdida de lo más valioso que tiene un ser humano y que tiene cualquier profesional,
más en el área liberal de las profesiones liberales, que es el tiempo. Entonces, quizás esta introducción inesperada, porque realmente de repente ayer no tenía planteado inclusive hablarles de esto, pero leyendo un poco sobre algunos titulares internacionales, me he percatado que es un fenómeno sobre el cual hay que conversar, sobre el cual debemos hacer algunas reflexiones, porque quizás en esos países no se habla de desconexión, porque se habló hace mucho tiempo de desconexión. Vienen más o menos hace 5 años hablando de desconexión laboral. Por lo tanto, es un fenómeno que seguramente en el futuro inmediato, en lo que es en Colombia, podemos estar también teniendo algunas incidencias, de esas, disculpe, algunas incidencias de esas, y podríamos naturalmente pues vernos abocados a desde ya diagnosticar qué está sucediendo con ello. Bueno, entonces, otra de las grandes preguntas que se han hecho acá los sociólogos es ¿qué sucedió en el ser humano? ¿Qué transformó más o menos su voluntad de no querer, de querer abandonar los puestos de trabajo? Y yo quisiera asociar esa noticia entonces con las reflexiones que naturalmente nos obligan acá, a nosotros en nuestro caso, a hablar de la desconexión laboral. Porque hay una preocupación natural en este tema de la desconexión laboral, y es el tecnoestrés que se produce en las relaciones de trabajadores virtuales, o el tecnoestrés que se produce de trabajadores no virtuales que asisten a las oficinas de trabajo como normalmente se hacía antes de la pandemia, pero que trasladan gran parte de su trabajo de manera virtual a sus casas. Sobre esas circunstancias vamos entonces a comenzar en la tarde de hoy, y les recomiendo entonces hacerles un seguimiento a este tema de lo que se ha denominado socialmente y globalmente como la gran dimisión, y es las personas dejando los puestos de trabajo en Estados Unidos. Es un número no menor, es muy importante, van 4 millones en la estadística que se ha hecho hasta finales del 2021 de personas que han dejado su puesto de trabajo, y yo creo que eso se conecta mucho con nuestra conferencia en la tarde de hoy, porque naturalmente la desconexión laboral viene a recuperar la legitimidad que tenemos de manera constitucional en el descanso como una garantía de todo trabajador. Entonces, voy a comenzar con estas diapositivas para que me acompañen y me sigan la tarde de hoy, y para ello quisiera naturalmente, como siempre, comprometerme con ustedes con una agenda para hablar un poco de esos antecedentes que ha tenido la desconexión laboral, el descanso y esos conceptos que están relacionados con la disponibilidad, la desconexión, si son lo mismo, qué diferencia tienen, cuál es el sentido de hablar de descanso y disponibilidad. Inclusive uno se preguntaría frente a estos temas de descanso, disponibilidad, desconexión, que hay como un eje central en todos ellos que se llama jornada de trabajo. Y uno se preguntaría naturalmente si la ley de desconexión laboral es realmente una ley necesaria, era una, sí, digamos que uno podía más o menos como anticipadamente decir, mire, esto puede ser un sufisma jurídico, o realmente hay acá algunas ventajas que esto ha incrementado las garantías de los trabajadores y que se deben aprovechar. Entonces, todo eso lo vamos a tratar de ir abonando como inquietudes, dudas, y haciendo una mirada crítica. Ustedes recordarán que en anteriores conferencias, siempre que hemos tocado temas como, por ejemplo, cuando hablamos en los módulos relativos a mecanismos alternativos, cuando hablamos de trabajo remoto, cuando hablamos de trabajo virtual, que son temas que ya he tocado acá con ustedes en otras oportunidades, ustedes sabrán que mi estilo no es meramente catedrático, sino también plantear algunas inquietudes que a nivel personal y que quizás encuentro en la investigación que hago cuando tomo la decisión de apoyarlos o de compartir con ustedes en una conferencia. Entonces, pues también ese aporte crítico creo que naturalmente me va a acompañar en la tarde de hoy para plantear algunos escenarios sobre los cuales podemos seguir discutiendo, porque esto es un ambiente académico precisamente para eso, para discutir, e inclusive con el texto que tenemos hoy podemos seguir hablando sobre retos, necesidades, expectativas, y realmente creo que para allá también debemos concentrarnos un poco. Bueno, y seguiré hablando sobre, ya luego de eso vamos a tocar ahí, como dice la agenda, los aspectos relevantes de la ley. Vamos a hablar sobre esa conexión que existe entre, valga decir, la desconexión y el acoso laboral, ese punto en el que se encuentran y la justificación de ser. Y obviamente también quisiera aportar ahí pues un grano de arena del debate si realmente asociar el acoso laboral con la desconexión y en los términos que está redactada la ley de acoso laboral en Colombia fue una buena idea, o si por el contrario esto entorpece un poco más y dificulta un poco más la garantía de los trabajadores en materia de acoso laboral.
Y como la tarea es un poco larga, porque realmente aquí hay bastantes temas sobre los cuales vamos a conversar en la tarde de hoy, y algunos desde ya anuncio que desafortunadamente se quedarán por fuera de tintero, yo quisiera advertirles que esta es una conferencia que está segmentada, por lo menos está preparada para dos espacios. En el primer espacio de hoy, como naturalmente ya ustedes lo han advertido, vamos a hablar de desconexión y de acoso, pero en el segundo componente vamos a hablar entonces en profundidad de lo que es de la figura del acoso laboral, entonces con un énfasis en los trabajadores que tienen la alternativa a hacer trabajo remoto, trabajo en casa y trabajo virtual. Voy a empezar entonces con esos antecedentes porque acá hay algo muy interesante para hablar de antecedentes. Si realmente estamos hablando de una figura novedosa, esa es la desconexión laboral, una figura realmente novedosa. La primera respuesta a esa pregunta es que creería que no es una figura tan novedosa. De hecho, en nuestra propia legislación, en nuestro propio Código Sustantivo de Trabajo, si asumimos que el respeto al concepto de jornada laboral implica a su vez el respeto al derecho irrenunciable que está contenido en el artículo 53 de la Constitución Política, que habla sobre el derecho del descanso de cada trabajador, podríamos decir que en Colombia, en principio, la ley de desconexión laboral, que está garantizada en ese derecho de descanso, pues tiene unos antecedentes que hacen de la figura no mostrarse tan novedosa como pareciera. Pero bueno, podemos decir que si bien no es un invento que tenga unos antecedentes bastante largos en la historia, lo cierto es que en Francia, lo que se va a encontrar en la literatura es que Francia es el promotor de esta figura hoy conocida nominalmente como ley de desconexión laboral. Y no está asociada a la pandemia. Eso es importante. La desconexión laboral no se asocia a la pandemia. Quizás la pandemia y el trabajo en casa permitieron que nosotros acudiéramos a la figura rápidamente del acoso laboral, la importáramos con velocidad, pero si se dan cuenta, y aquí tengo en la primera diapositiva un año de referencia, que es el 2016, cuando se da el primer acto legislativo en Francia, sobre esta ley de desconexión laboral, no está asociada a ningún proceso de pandemia o de trabajo en casa forzado, sino que simplemente está asociado a un tema de revolución industrial, de la revolución tecnológica y de la sobrecarga que posiblemente experimenten economías un poco más avanzadas que la nuestra, en la cual esta desconexión o esta línea divisoria entre trabajo virtual y la vida personal estaba totalmente difuminada. Entonces, y en el mismo Francia, ellos son bastante críticos al señalar que tampoco se trataba de una novedad, porque había que llamar las cosas por su nombre. La ley de desconexión laboral en Francia, y como ocurrió también en Colombia, lo vamos a ver, es una ley que tiene orígenes, por lo menos conceptuales, en las sentencias de los tribunales. Y en Francia, el Tribunal Supremo de Francia en el año 2001, hace mucho tiempo atrás, ya había dicho que el empleado no está obligado a aceptar trabajar en casa ni llevar consigo sus expedientes, ni sus herramientas, y esta es la parte interesante, ni sus herramientas de trabajo al lugar donde naturalmente está diseñado por la lógica natural de las cosas, para que la persona descanse. Entonces, ahí tenemos en Francia un primer antecedente. Acá vale la pena advertir lo siguiente: cuando se comienza a revisar los antecedentes de Francia, uno nota una preocupación con lo que sucede en los antecedentes regionales, como el de Argentina, como el de Chile, como el de Panamá y como el de Colombia, que también son lugares donde se han dado réplicas de esta revolucionaria idea o viral idea de crear una legislación para la desconexión laboral. Y es que observamos que Francia en particular tomó muy en serio una fuente, y es la fuente de la investigación. Estas leyes, o esta ley en Francia, parte entonces de haber hecho un profundo estudio, una profunda encuesta, que valga la pena decir rápidamente, en Colombia no sucedió lo mismo. Nosotros no contamos con una encuesta nacional sobre el estrés laboral que sea fuente de respaldo científico de lo que es la ley. Realmente lo que estamos es siendo un poco siguiendo la línea de otros países donde con acierto han tomado la decisión de regular la desconexión, pero recordemos que, y para mencionar acá en el caso de Francia en particular, ahí sí se realizó un proceso científico
que le dio lugar a los antecedentes de esa reforma. Y es que, en particular, como el nombre de la ministra del Trabajo de Francia en su momento, que es el nombre que tiene la ley, se pudo como diagnosticar que más del 37%, y este es el modelo francés, este es el dato francés, más del 37% de los trabajadores estaban llevando su trabajo a casa. Y eso estaba generando unos costos importantes para el sistema de salud, porque estos son los trabajadores que principalmente pueden estar expuestos a riesgo psicosocial y pueden generar mayor número de incapacidades. Entonces, esta preocupación de Francia en el 2016, producto, ustedes saben, del contexto político también que había en Francia en el 2016, de los chalecos amarillos, toda esta situación política, más este respaldo científico, pues entonces produjo lo que es la ley de la desconexión laboral. Esa viralización inmediatamente contagió a Italia, posiblemente enseguida a España, y en el continente arrancamos con el cono sur, en Argentina, Chile, Colombia, Panamá, en fin. Estos antecedentes resultan importantes porque nos permiten entonces entender de dónde viene toda esta deliberación que están haciendo los órganos legislativos alrededor de la figura de la desconexión laboral. Y en España llega en el 2018, dice: los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de sus tiempos de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad y vida familiar. Entonces, yo sé que ustedes han sido muy juiciosos y ya seguramente han leído las primeras definiciones que trae la ley de la que estamos conversando precisamente, y se darán cuenta que la definición es supremamente similar, así no hay mucha innovación. Yo quisiera simplemente alertar que esta también, en España el antecedente también es naturalmente prepandémico, y que las noticias del año 2022 y a finales del año 2021 no son alentadoras. Por el contrario, lo que ha sucedido en España es que no se ha venido cumpliendo, y eso es lo que las noticias de los periódicos internacionales vienen de alguna manera codificando, y es el hecho de que esta ley no se viene cumpliendo. Y eso preocupa porque una de las grandes fallas que han tenido las legislaciones foráneas han sido la coercitividad de estas normas, y una de las, de alguna forma, más allá de la coercitividad de las normas, lo que ha venido también fallando es la pedagogía legislativa, esa zona de conciencia en la cual se incorpora una ley en la sociedad para que se cumpla aún sin acudir a las fuerzas coercitivas, porque no habría forma de tener tantos inspectores ni tantos vigilantes que pudieran hacer cumplir estas normas si no hay un proceso pedagógico y de conciencia que permita que los trabajadores, primero que todo, permita que haya una sensibilidad en los empleadores, y segundo, que haya que se acoja por parte de los trabajadores como un derecho, y en esa medida, una vez en el imaginario colectivo los trabajadores permanezca la idea de que este es un derecho, entonces naturalmente esto hace parte de las negociaciones entre trabajadores y empleadores, y esto entra a la mesa por encima de la mesa y no por debajo de la mesa, como si fuera una prerrogativa del empleador. En fin, este proceso pedagógico es lo que se conoce y de lo que vamos a hablar más adelante como lo que se podría denominar política de desconexión laboral, que no es otra cosa, vuelvo e insisto, que hablar anticipadamente de lo que ya existía, que era la política por el respeto al descanso y por el respeto a estos derechos de los trabajadores cuando su jornada de trabajo está previamente determinada por el contrato de trabajo o por la ley. Pero bueno, yo entiendo y asumo que la justificación del excesivo trabajo informático, el excesivo trabajo a través de las tecnologías, pudo haber incrementado de manera inconsciente, digamos, de buena fe, que los empleadores perdieran un poco el control de las tareas que se pudieron haber generado frente a sus trabajadores. Y esto provocó entonces, vuelvo e insisto, una justificación bastante seria para que la ley de desconexión laboral tenga también un campo de acción en Colombia. Yo creería que hay que también mirar así de manera muy rápida algunos antecedentes también sobre la coercitividad que son interesantes. Por ejemplo, en Nueva York, en 2018 se aplica esta ley
la multa que se puede crear es económica por desconocer los derechos a la desconexión. Reconocemos, ahí se plantea una multa de $250. En Argentina y en Colombia están asociadas a denuncias ante entidades administrativas, como por ejemplo en Colombia, vamos a ver más adelante, y es la parte final de esta conferencia, tiene que ver con el acoso laboral. Entonces, con esto quisiera cerrar un poco el capítulo de los antecedentes para, de alguna manera, mirar de dónde ha venido creciendo esta idea reciente sobre la desconexión laboral. Hoy es ley en Colombia y debemos asumir entonces desde la escuela judicial, desde nuestra posición en la que tengamos en la sociedad, todo lo que implica la pedagogía y sensibilidad sobre la aplicación de la misma. Hay desde luego que conversar un punto y es sobre la justificación constitucional. Aquí en esta diapositiva quiero presentar naturalmente pues, el artículo 53 de nuestra Constitución Política expresamente incluye dentro de la descripción de los derechos que debe componer el Estatuto del Trabajo, como la primacía de la realidad sobre la forma, sobre el derecho a la seguridad social que es irrenunciable, sobre el derecho que tiene el trabajador a ser capacitado permanentemente y adiestrado. Hay un derecho que también lo tiene y es el derecho al descanso y aquí es importante, yo lo subrayo en negrilla, al descanso necesario, porque ese descanso cuando es necesario es porque debe ser proporcional al desgaste que tiene el trabajador en la actividad para la cual está prestando sus servicios, su fuerza de trabajo. Y ese descanso necesario es la justificación constitucional, no solamente para que emerjan leyes como esta de desconexión laboral, sino para que también se den escenarios de respeto a lo que ya tradicionalmente ha venido siendo garantizado o debe ser garantizado al trabajador, que es su jornada de trabajo. Y esta pregunta o esta afirmación de la jornada de trabajo junto con la desconexión laboral, pues en realidad podríamos decir que hay muchos puntos en los que una figura y la otra se encuentran totalmente ligadas. Asumamos simplemente que en materia de desconexión laboral tendríamos entonces a algunos trabajadores que por sus características y por la ejecución de sus actividades pueden, a través del uso de las tecnologías, estar conectados por fuera, podrían estar conectados por fuera de su jornada ordinaria, en tanto que la desconexión, naturalmente, por su lógica, no aplicaría para otros trabajadores en los cuales la jornada simplemente podría determinar la ejecutabilidad de su contrato de trabajo. Entonces, en todo este tema de la justificación constitucional, yo creo que sigue manteniendo vigente una pregunta que hacía hace unos minutos, que tiene que ver con la justeza propia de haber proferido la norma, ¿no? Porque en realidad, entonces, lo que acá hay es un compromiso de refrendación sobre el respeto a la jornada de trabajo que está previamente establecida en nuestro Código Sustantivo de Trabajo y que hace parte de las garantías que ya el trabajador tenía. Bien, pero habría que entonces también acá advertir que nosotros tenemos en nuestra jurisdicción ordinaria, y casualmente conversaba con la doctora Mónica antes de dar inicio a esta diligencia, que había preparado estas diapositivas unos días antes de conocerse la muerte del magistrado Jorge Luis Quiroz Alemán, porque una de sus sentencias, y aprovecho el espacio para presentar mis condolencias a sus familias y a sus personas cercanas por parte de los formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, porque casualmente había utilizado o hice uso de una sentencia de la que fue ponente para precisamente hablar un poco sobre la relevancia constitucional y legal o ordinaria que tenga la figura de la desconexión laboral. Y es que en Colombia esta sentencia del doctor Jorge Luis Quiroz Alemán, que en paz descanse, que es la SL 5584 de 2017, trae un componente que vale la pena inclusive tener en cuenta al momento de hablar de desconexión laboral, porque es que a partir de este justo momento, cuando ya nace la ley de desconexión laboral, es donde debemos entonces mirar un poco atrás de cuál ha sido o cuáles son algunas de las herramientas con las que se podrán ponderar algunas de las directivas, algunos de los señalamientos que hay en dicha disposición. Porque naturalmente todo esto va a estar sujeto a un ejercicio de interpretación
que esa pena es natural frente a la aplicación de la disposición en las relaciones de trabajo, que son las relaciones más complicadas en materia social. Entonces, la Corte en el año 2017 en esta sentencia dijo, abro comillas, permítame la lectura porque es muy interesante, dijo: a juicio de la Corte, el simple sometimiento del asalariado de esta disponibilidad y estar atento al momento en que el empleador requiera de algún servicio le da derecho a devengar una jornada suplementaria. Así no se ha llamado efectivamente a desarrollar alguna tarea. Eso se afirma por cuanto no podía desarrollar actividad alguna de tipo personal o familiar, pues debía estar presto al llamado de su empleador. Entonces, esta sentencia resulta interesante porque y desde ya debemos anticipar a uno de los acápites que tengo pendiente en esta conferencia, que es hablar sobre asuntos que quedaron pendientes en la ley de desconexión laboral o que debieron aprovecharse para de alguna manera reglamentarse. Y me refiero específicamente a este tema que toca esta sentencia de la Corte, que es un antecedente que es vinculante para la desconexión, y es el tema de la disponibilidad. En cierta medida, el derecho a la desconexión nace como una respuesta a toda la inseguridad jurídica que se presenta frente a aquel trabajador, vuelvo e insisto, que tiene la posibilidad a través del uso de las tecnologías de llevar trabajo a casa. Y eso implica entonces que esa posibilidad de llevar trabajo a casa puede incrementar su apoyo a la organización con actuaciones, en el caso de la rama judicial, por ejemplo, que esta conferencia está enfocada a empleados de la rama judicial, eso podría conducir a que el trabajador entonces proyecte actuaciones tipo como autosentencias, planes de trabajo en su casa. Esa disponibilidad es muy importante que se sepa en esta conferencia, que ya tiene digamos que una revisión por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y esa disponibilidad, cuando se logre verificar que impedía al trabajador realizar otras actividades, como por ejemplo asistir a clases virtuales, como por ejemplo asistir a reuniones familiares. Es decir, cuando esa disponibilidad implique una imposibilidad de desarrollar otras esferas personales del trabajador, entonces esa disponibilidad se entiende como un anexo a la jornada ordinaria y por consiguiente, según la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Casación Laboral en esta sentencia, esa disponibilidad debe ser remunerada. Y lo dice porque naturalmente esa persona sea o no llamada, como dice la jurisprudencia, es decir, rinda o no termine o no, concluya o no la tarea que estaba virtualizada y que fue llevada a casa, la concluya o no, realmente estuvo atento a ella, la desarrolló, la preparó. Y todos esos elementos, pues naturalmente son propios de prestar un servicio, son propios de aquellos que caracterizan a la ejecución propia del contrato de trabajo o de la actividad legal o reglamentaria que esté sostenida entre la persona y la entidad pública, si es el caso de entidades públicas. Pues entonces, enhorabuena, esta decisión habrá que tenerla muy en cuenta para los efectos de estudiar los derechos a la desconexión. Aquí quisiera hacer un apunte importante. Esta sentencia, y esto es muy interesante, sí se tuvo en cuenta al momento de hacer los debates en el trámite legislativo del proyecto de ley que da lugar a la ley de desconexión laboral. Digamos que dentro de la justificación del proyecto de ley se tuvo en cuenta esta sentencia, pero aquí sucede que hay un problema de etiquetar las cosas. O sea, lo que se dijo fue que esta sentencia necesitaba que a partir de esta sentencia se requería en Colombia entonces hablar de desconexión porque había una inseguridad jurídica o se generaba una inseguridad jurídica con fundamento en esta sentencia en aquellas relaciones de trabajo en las cuales los medios virtuales podían extender la disponibilidad. Pues eso no es cierto. Lo que ocurre con esta sentencia, si no se lee el extracto, sino que se lee en su versión completa, teniendo los elementos fácticos, es que cuando efectivamente se logre demostrar que la tarea comprometa o impide el desarrollo de otras actividades como la del descanso, la recreación, la vida familiar, esa tarea o esa actividad o esa disponibilidad se convierte en una disponibilidad anexa a la relación laboral, anexa a la jornada laboral, corrijo, y permitiría entonces que se pudiera pagar. O sea, se debería entonces generar algún tipo de monumento por ella. Eso es muy importante que la tengamos en cuenta en todos los debates que vamos a hacer entonces de aquí en adelante con respecto a la ley de desconexión laboral.
Y continúo entonces ya entrando a todas esas líneas o matices que trae esta nueva disposición de la ley 1221 de la ley de nuestra ley de desconexión laboral, hablando un poco de algunos antecedentes legislativos que también teníamos en la materia que naturalmente debemos discutirlo. Y me refería entonces que, ustedes lo saben porque lo hemos conversado acá y en otras conferencias, a la ley de trabajo remoto o de trabajo en casa más bien, que es la ley 1221 de 2008. Esta ley, ustedes recordarán que en su artículo 6, numeral 1, y el parágrafo de esa disposición había, o existe, aún está, hay como especie de, sí, digamos que la ley se vuelve contradictoria. Porque ustedes recordarán que en el artículo, en el numeral 1 dice lo siguiente, artículo numeral 1 dice, a los trabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores, no les serán aplicables las disposiciones sobre jornada de trabajo. ¿A quiénes se estaban refiriendo? Pues a todos los trabajadores que en el 2008 podían hacer el trabajo remoto. Pero en el parágrafo, entonces, parece una contrariedad, y es cuando dice que el teletrabajador, corrijo, el teletrabajador debe siempre garantizársele su derecho a las jornadas de trabajo. Entonces, en la exposición de motivo de la ley de desconexión laboral, nació en el transcurso de su debate, alguien dijo, mire, debemos aprovechar la oportunidad para que esto de alguna vez o inmediato libere esa preocupación de inseguridad jurídica que se genera en la ley del teletrabajo, por cuanto que la jornada laboral es una conquista del derecho laboral que debe ser respetada, y esta ley de teletrabajo, o más bien los teletrabajadores, deben también tener jornada laboral y debe respetarse de su jornada laboral. Pues desafortunadamente eso no quedó expresamente así en la ley. Ustedes ya han revisado la ley y se han percatado que en lo que tiene que ver con el capítulo de vigencias no se dijo absolutamente nada de para dónde, qué sucedía con esta jornada laboral del teletrabajador. Pero yo creo que podemos acudir, y sea bienvenida a la discusión, la dejo abierta para que acudamos a la derogatoria tácita que trae el artículo 2 de la ley 153 de 1887, que habla sobre precisamente la derogatoria tácita cuando una ley posterior que en la materia tiene una posibilidad de desarrollo específico, esa ley específica en la materia debe entonces derogar las anteriores. Por tal razón, considero yo que aún con esta nueva disposición, aun cuando expresamente no se dijo, pero se debatió, consultando el espíritu de esa norma, entonces podríamos concluir que hoy los teletrabajadores, como el trabajador remoto, a todos ellos se les debe respetar el derecho al descanso, que es constitucional, se les debe respetar entonces el derecho a que su jornada de trabajo, la legal y la convencional o la establecida en el contrato de trabajo, sea respetada. Vamos a continuar porque increíblemente ustedes saben que el tiempo se nos va volando, y yo quiero pues ya estar en la discusión concreta de algunos tópicos de la ley que me parecen muy interesantes, sobre los cuales sé que seguramente se van a generar algún tipo de discusiones muy interesantes. Entonces, ahí miramos el artículo 2 de la ley. Yo he tratado siempre como de respetar mucho la descripción normativa y traérselos a ustedes tal cual como aparecen los PDF que se han publicado en las distintas páginas de Internet. Esos principios, esa redacción de esos principios orientadores está un poquito interesante, si se puede decir, por cuanto no hay un compromiso de ir a denunciar o a explicitar algún tipo de principio como tal. La ley dice lo siguiente: el derecho a la desconexión laboral estará orientado por principios constitucionales en los términos correspondientes al derecho al trabajo, los convenios ratificados por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y por toda la normatividad para las finalidades de esta ley. ¿Qué podemos nosotros acá pedir? Hay una imprecisión en la redacción del artículo, pero realmente esto, si se mira desde un punto de vista de la garantía de los trabajadores, pues debemos entonces, en esa sistematicidad que implica el derecho laboral, entender que los principios constitucionales que acá aplican son al menos los que están reconocidos directamente en el artículo 53 de la Constitución Política, como por ejemplo la imposibilidad de negociar sobre derechos ciertos y irrenunciables, el principio
de la supremacía de la realidad por encima de las formalidades, el derecho irrenunciable a la seguridad social. Es decir, digamos que ahí por lo menos hay una principalística que nos limitan o nos delimitan, si se puede decir mejor, cuáles serán esos principios constitucionales, porque habrá otros que naturalmente los principios constitucionales son supremamente amplios y no todos pueden tener cabida en la desconexión laboral. Serán entonces, aun cuando no se dijo en la ley, por la justificación del proyecto, por la intención de debate que hubo, que se refieren específicamente a los principios establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política. Y en cuanto a los convenios, ustedes recordarán que en cuanto a convenios, Colombia ha ratificado aproximadamente 61 convenios. De esos actualmente hay 51 convenios o 52 convenios que están en completo vigor en Colombia. Estamos hablando de los convenios de la OIT. Y el más reciente, ustedes lo recordarán, que es el convenio sobre trabajadores domésticos, que fue en el año 2014, el convenio 189 sobre los derechos de los trabajadores domésticos. Ese fue ratificado en mayo de 2014, es decir, nosotros tenemos una política internacional de ratificación de convenios bastante saludable, bastante aceptable, y nuestro compromiso con nuestro país, nuestro Estado, tiene un compromiso fuerte con la garantía de los trabajadores. Y yo creería entonces que acá estos convenios, o que ustedes bien saben que estos convenios internacionales de la OIT, y esto es importante también advertirlo, porque lo que hace entonces la disposición al permitir que sea un principio orientador generaría otra discusión, pero más de tipo constitucional, porque cuando nos hablan de principios orientadores es como si nos estuvieran hablando de algunas líneas o algunos recursos que se utilizarían cuando se pretenda interpretar una disposición. Y eso es un poco contradictorio, porque si se dice principio orientador, pero a la vez se dice que en el derecho a la desconexión está orientado por principios y por los convenios, pues realmente habría que decir acá con voz gruesa que los convenios de la OIT no son principios orientadores. Los convenios de la OIT, en sentido estricto, los que desarrollan derechos humanos, son constitución, son normas, no son principios orientadores, no son fuentes auxiliares de derecho, no son, vuelvo e insisto, aquí hay un contrasentido, pero debe interpretarse en pro de la garantía de los trabajadores que nos estamos refiriendo, que en realidad cuando la norma dice principios orientadores y menciona a su vez que harán parte los convenios ratificados por la OIT, esos convenios ratificados por OIT que desarrollen derechos humanos, ustedes ya saben que por bloque de constitucionalidad no son principios, no son orientadores, son normas, son metanormas, inclusive si se quiere decir, cuando desarrollan derechos humanos. Y ustedes sabrán que entonces los que desarrollan asuntos administrativos hacen parte del bloque en sentido estricto, y esos que desarrollan asuntos administrativos sí sirven como principios orientadores. Todas estas son situaciones que se presentan a redactar unas normas que lastimosamente pues habría que mirarlas con mucho cuidado para uno entender entonces que cuando se trata de convenios de OIT que desarrollan derechos humanos, no se trata de principios orientadores, se trata más bien de normas constitucionales en virtud del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de nuestra Constitución Nacional, que integran el ordenamiento y que son aplicables, es decir, no son fuente auxiliar como principios, sino que son ley en sentido estricto. Pues bien, entonces, y lo último, que es que toda la normatividad relacionada para los fines de esta ley, pues ahí entrarán todas las resoluciones que ha tenido el Ministerio del Trabajo. Faltó acá de pronto advertir, no se dijo en la exposición de motivos, no se dijo en la ley, y es la incidencia de las resoluciones del Ministerio de Salud en materia de desconexión, porque la desconexión tiene un factor psicosocial que debe ser, que es parte de la justificación de tener una ley de desconexión, y que se debe tener en cuenta al momento de ponderarla o interpretarla. No se dijo, pero se debe entonces entender que cuando toda normatividad relacionada nos estará permitiendo entonces meter como principio orientador, en esa orden sí cabría como principio orientador, todas esas disposiciones de soft law, o todas esas disposiciones de menor rango normativo, como son las resoluciones, todas estas directivas o organizaciones que expiden los ministerios. Entre esas, específicamente, podríamos inclusive tomar desde el punto más alto, desde la OMC, desde los ministerios de salud, que también son aplicables en materia de desconexión cuando se observa con la óptica de prevención de riesgo psicosocial la figura de la desconexión laboral.
Y vamos a continuar, porque esta discusión sobre el descanso y disponibilidad también tiene su encuentro en la misma definición de lo que es la desconexión laboral. Nuestra ley, la que estamos comentando, dice que la desconexión laboral debe entenderse como el derecho, y aquí podemos colocarle un asterisco a eso, que tienen todos los trabajadores y servidores públicos a no tener contacto por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, convenida, ni en vacaciones o descansos. Y dice la segunda parte, que parece que estuviera redactada como en una forma de acierto tal de que me genere ese estado de conciencia de que hablaba hace un minuto. Es decir, que toda esta pedagogía con la simple lectura de la ley se vuelve muy fácil de entender. Le dice, por su parte, el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Entonces, hasta aquí, yo sé que muchos de ustedes tienen unas preocupaciones que yo también las comparto, y es como estas descripciones normativas, esta sobreinclusión normativa, todos estos, digamos, todos estos apremios normativos que facultan o que limitan la posibilidad de que el trabajador sea abusado en su garantía, ¿cómo se hace en realidad? ¿Cómo se van a materializar? Y ese es un problema interesante, y aquí podemos abrir un paréntesis porque es un problema que está presente en toda la legislación. En toda la legislación, cuando se están discutiendo, por ejemplo, en Colombia, que es un proceso de formación de leyes a partir de bancadas, cuando se opta por votar en bancadas, como es posiblemente hacerlo en Colombia, entonces una bancada está pidiendo que se coloque en la norma que no se podrá mandar una orden de trabajo un domingo, no se podrá mandar un lunes festivo si coincide con Día de Reyes. Entonces, lo que vemos acá es que la democracia en esos escenarios de liberación permite que se sobreincluyan elementos normativos que finalmente, yo ahí entiendo la preocupación que quizás ustedes puedan tener, y yo la comparto, vuelvo e insisto, no tendrían forma de que se puedan cumplir. Acá les están diciéndole al empleador, ojo, usted se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajo por fuera de la jornada laboral, pero este no es el verdadero problema. El problema es que los trabajadores llevan a casa, y fue lo que se diagnosticó en Francia en 2018, los trabajadores llevan a casa órdenes que se dan dentro de la jornada laboral, y simplemente lo que se hace es una extensión entonces de productividad fuera de la oficina o fuera de la jornada laboral, pero de órdenes y de directrices que se dieron en la jornada laboral. Entonces, esto de la sobreinclusión normativa, que es un problema de las democracias, finalmente, porque todos los bandos quieren aportar un grano de arena a la formación de una ley, lo que a veces permitiría entonces es dejar sin fuerza, o dejar lo que es peor, ¿no? Dejar en la imposibilidad que la ley realmente se materialice. Acá dice, en la primera parte de este artículo, dice que el trabajador tiene este derecho a no ser contactado, a no tener contacto. La primera versión de la ley decía a no ser contactado, y posteriormente en los debates cambiaron a la versión a no tener contacto. Entonces esto generó algunos disgustos, porque naturalmente no es lo mismo decir a no ser contactado que a no tener contacto. Y si lo que se pensaba era que el segundo inciso de este artículo podría de alguna manera solventar esa idea, pues no lo hace, porque acá lo que simplemente se dice es que el empleador se abstendrá de formular órdenes por fuera de la jornada laboral, pero no es lo mismo a no decir que por fuera de la jornada laboral no podrá ser contactado, a decir que yo como trabajador no tengo derecho a ponerme en contacto con la herramienta por fuera de la jornada laboral. Aquí de pronto lo que se necesita, vuelvo y insisto, y esto es una política que va a ser muy recurrente en mi intervención en la tarde de hoy, lo que se necesita entonces es hacer una pedagogía de cuál es el sentir de esta disposición. Y quisiera entonces conectar inclusive esta parte de la disponibilidad con el gran fenómeno que hablaba al principio y en la introducción de la tarde de hoy, y es cómo podemos nosotros observar si todos los excesos que se han podido generar a partir del no respeto al descanso, el no respeto a la desconexión, la excesiva disponibilidad
la excesiva concentración de tareas por fuera de la jornada de trabajo no son causantes, y es una pregunta de todo ese fenómeno que al momento de la introducción le estaba planteando, que tiene que ver con los 5 millones de personas que han dicho no voy a trabajar más o renuncio a un empleo. Y eso tiene en jaque, y eso no es de poca monta, eso es lo que se conoce como la gran dimisión. Eso tiene en jaque a los sistemas pensionales, porque ustedes recordarán que los que estamos trabajando hoy estamos pagando con nuestros aportes, con nuestras cotizaciones y aportes, estamos pagando las pensiones de la generación que está pensionada anterior. Es decir, todos los sistemas pensionales basados en el aporte generacional, un efecto de esto como la gran dimisión resulta ser bastante tentador y pone en riesgo la financiación de los sistemas pensionales, que en su gran mayoría parten de la pirámide generacional en la cual muchos trabajamos activamente para pagar los pocos que están pensionados en el momento en la que muchos están activamente trabajando. Pues entonces, esa diferencia entre descanso y disponibilidad en España también se tomó muy en serio. Ahí en la diapositiva dejo una pequeña sinopsis de lo en serio que se tomó, y naturalmente lo que se debe aquí entender es que no es que la cita de derecho simplemente trabajadora no tener contacto, sino que más bien la reformulación del entendimiento pedagógico de esta disposición es que inclusive no debe ser contactado, como quizás estaba redactado al principio de la ponencia que se registró por allá en el mes de julio del año 2021. En Colombia, las cifras sobre estrés laboral son inquietantes. La más reciente, habría que decir que las dos últimas encuestas que se han hecho en Colombia, tanto de 2007 como de 2013, muestran unos incrementos inquietantes sobre los eventos de ansiedad y depresión laboral. El 43% de los encuestados mostraron eventos de ansiedad y depresión laboral en el 2013, y hay que decir que estamos en mora hoy de hacer una encuesta nacional de las condiciones de salud y del trabajo post-pandémico, para de alguna manera entender esto de cómo se ha afectado la salud mental en Colombia a los trabajadores. El COMPES, el 3292 sobre salud mental, que da unos datos en abril del 2020, que hace mediciones del 2019, es decir, no hay medición pandémica ni post-pandémica, dice que entre el 20% y el 30% de los trabajadores notificaron alguna exposición a riesgos asociados de manera directa con estrés laboral, y en esas personas el 27% de ellos asociaron el riesgo de estrés laboral con sobrecargas en las jornadas de trabajo por más de 48 horas a la semana. Recordemos que Colombia es el país de la OCDE, de ese club de buenos países con buenas prácticas, es el país que tiene la jornada laboral más extensa en Colombia. En ese grupo de países. Entonces, y en la región, Latinoamérica, somos el número 1 en jornada más extensa, 48 horas semanal. Hoy se está optando, y esto va ligado con la política de la desconexión, se está optando por flexibilizar las jornadas de trabajo. Inclusive he visto noticias recientemente donde algunas empresas a nivel mundial han reducido a 4 días de trabajo la jornada ordinaria en la semana, y ha incrementado el nivel de compromiso y de productividad y de competitividad de esas empresas. La ANDI en el 2020 mostró y nos dijo al país que durante la pandemia el 57% de los trabajadores afirmó que su jornada sobrepasaba las 8 horas diarias, siendo, y esto es muy importante, siendo las mujeres las más afectadas, entre un 61 y un 53% para los hombres. Eso, el enfoque de género en esta disposición no aparece de manera expresa. Habría que buscar las disposiciones sobre ley de trabajo remoto que fueron proferidas en el año 2021, donde expresamente sí se tiene en cuenta el enfoque de género, y habría que entonces acá advertir que la ley de desconexión laboral, y esto es importante porque no puede quedar duda de esto, no está atada a ninguna forma específica de contrato de trabajo, es decir, no aplica específicamente para los trabajadores que utilicen medios virtuales o los trabajadores de teletrabajo, ni a los trabajadores remotos. La ley de desconexión laboral aplica para todos los tipos de vinculaciones laborales que hay en el país. Por lo tanto, el enfoque de género que se tiene hoy en la ley de trabajo remoto del año 2021 se conserva, tiene validez, e inclusive por analogía debería tenerse como vinculante para cualquier otra forma de vinculación laboral en la cual se tenga la posibilidad de convertir el hogar, ya sea de manera parcial o de manera total,
como sitio de trabajo, como reconociendo que en ese mismo espacio también se comparten otros roles que no pueden suspenderse al momento de ejecutar el contrato de trabajo. Esa política de desconexión laboral que nos habla del artículo 5, y ya vamos rematando nuestra intervención a la tarde de hoy, que el tiempo se nos pasa realmente volando. Esa política de desconexión laboral, hay que estar muy atentos a ellos, hay que hacerle seguimiento a ellos. Yo quería quizás, si me da el tiempo, hacer una discusión sobre lo que se debe entender por política pública y cuáles son las políticas públicas que en materia de desconexión pueden surgir a partir de esta disposición y si realmente esta disposición crea un rubro económico, porque ninguna política pública, mis queridos doctores, puede existir en el mundo sin dinero. Las políticas públicas son las que tienen mayor compromiso en la erogación fiscal de los estados. Y aquí yo creería, con mucho respeto, ni en la exposición de motivos, ni en la ley hay un compromiso para que se cree una política pública sobre desconexión laboral. Lo que se está invitando es a los empresarios y a algunas organizaciones del Estado a que creen unos, digámoslo con mucha tristeza, desarrollen sus reglamentos internos de trabajo, en sus comités de convivencia, desarrollen la política de acoso laboral, perdón, la política de desconexión para prevenir el acoso laboral. Pero eso no es una política pública cuando realmente la desconexión laboral, si lo miramos desde el punto de vista de la incidencia de la salud pública, debe ser entonces entendida como una política pública en la cual se requiera compromiso de mayor vigilancia para que en los primeros años la política pública sea vigilada y se pueda cumplir y posteriormente, pues, como sucede con la conquista de los derechos laborales, pueda tener ya eco en la conciencia colectiva y pueda naturalmente seguir el rumbo de cualquier política pública. Y ya vamos a rematar con la promesa que he mantenido durante toda la tarde, y es hablar entonces sobre acoso laboral y desconexión laboral, advirtiendo, vuelvo y insisto, que de acoso laboral nos vamos a ver el 9 de febrero nuevamente por estos canales. Entonces, la desconexión laboral quedó atada de manera coercitiva en Colombia a el tema del acoso laboral. El parágrafo segundo del artículo 6 dice: la inobservancia del derecho a la desconexión laboral podrá constituir, atención a ese podrá, constituir una conducta de acoso laboral en los términos y de conformidad con lo establecido en la Ley 1010 del 2006. Yo por eso hoy no quiero hablar mucho de la fuerza del acoso laboral en los términos de la Ley 1010 del 2006, porque si ustedes leen rápidamente allá en numeral J del artículo 7 de la Ley 1010 del 2006, se van a dar cuenta que este parágrafo no era necesario, porque es que realmente la exigencia de laborar en horarios excesivos, la exigencia de cumplir con una carga desproporcionada, con unos cambios sorpresivos en el turno laboral, la exigencia de permanecer disponible sin ningún tipo de justificación en los días festivos, en los días, en días especiales, eso es una forma de acoso laboral. Entonces, las características del acoso, que lo vamos a ver en nuestra próxima conferencia sobre la persistencia, lo demostrable, lo rutinario y todos los escenarios en los que se debe dar, realmente nos obliga a mirar entonces ese artículo 7 de los eventos que pueden ser constitutivos de acoso laboral, entre ellas precisamente la inobservancia a la jornada de trabajo, ahora bien llamada inobservancia a la desconexión laboral en los términos que ha expuesto esta disposición. Entonces, ¿qué implica mantener atado el acoso laboral a la desconexión laboral? Recordemos que en otros países, como precisamente en Francia, también constituye, no digamos técnicamente figura de acoso, pero sí constituye sanción que es impuesta de manera policiva por los organismos de vigilancia, como acá sucede en Colombia a nivel del Ministerio del Trabajo. El problema del acoso laboral, y aquí es un punto que quizás vamos a dejar en pendiente, es que la ley dice que la inobservancia a la desconexión laboral podrá constituir, cuando lo que se había dicho y nos tenía muy animado era que en el transcurso del debate de la disposición se nos había prometido que la inobservancia no era que podría constituir, sino que era una conducta de acoso laboral. Acá es una posibilidad cuando realmente si ya está aprobada de inobservancia, no deberíamos dejarla como una posibilidad, sino que la inobservancia debe ser una conducta de acoso laboral. Entonces,
Lo que sugiero para la mejor interpretación no restrictiva de esta disposición en comparación con lo que teníamos en el literal J del artículo 7º de la Ley 1010 del 2006 es entender que realmente la materia que desarrolla el acoso laboral de manera específica es la Ley 1010 del 2006 y allá en el literal J del artículo 7º está claro que la exigencia laboral en horarios excesivos, hoy léase en términos de desconexión laboral, es una conducta de acoso laboral. Es una conducta de acoso laboral. No es que podrá, es una conducta de acoso laboral. Aquí queda pendiente revisar si atar entonces a la desconexión con el acoso laboral era suficiente o si se debería entonces haberse creado algunas figuras distintas como posiblemente imponer multas de manera directa que trajera esta ley y no acudir al sistema, al paquete que tenemos en otras disposiciones con respecto a multas, sino directamente crear un fondo de multas para la masificación de la pedagogía de esta disposición a partir de la aplicación de multas, crear un régimen o crear algún tipo de situación administrativa que dé provisión o mantenga la estabilidad en un contrato de trabajo en esta misma ley sin acudir a la estabilidad que se genera cuando se denuncia el acoso laboral, porque entre otras cosas, esta disposición de mantener el acoso laboral con la desconexión lo que hace inicialmente es que el inspector del trabajo le va a permitir que una vez puesta la denuncia ante el inspector de trabajo, entonces el inspector de trabajo va a devolver esta denuncia o va a requerir primeramente al empleador para que ajuste la política interna en materia de desconexión y vaya con el Comité de Convivencia Laboral y hagan lo respectivo en materia de desconexión. Eso retrasaría los intereses de protección del trabajador y considero que debería más bien haberse creado un sistema mucho más fuerte para garantizar la desconexión sin necesidad de hacer esta pequeña rotación entre ir a la oficina de trabajo y nuevamente a la oficina de trabajo devolver la queja al empleador para que haga el ajuste en la política de desconexión. Entonces, hay que también tener mucho cuidado ya para finalizar al tema del régimen de excepciones, porque casualmente, y ustedes tienen que analizarlo, en el régimen de excepciones están los trabajadores de dirección y confianza y manejo. Aquí tendríamos que también tener muy en cuenta que no todas las personas que tengan un cargo administrativo, pero que no trabajen directamente en la oficina o rindan cuenta o apoyen la oficina del director, de la presidencia, es decir, no todas las personas que aún teniendo algún cargo administrativo, pero que no rindan cuentas y que no estén directamente ligados a la dirección de la empresa, no podrían considerarse de dirección y confianza, sino expresamente, como lo ha dicho la jurisprudencia de la sala laboral ya reiteradamente, tienen que estar ligados en cuanto a la estructura de la empresa y la organigrama de la misma a la dirección propia de la compañía, a pesar de que tengan unos cargos o unos salarios muy buenos. Entonces, esto tiene que ser mirado con cuidado porque naturalmente ustedes me dirán, pero están excepcionados todos los trabajadores de dirección de confianza y manejo y en algunas empresas, doctora, hasta el mensajero es de confianza. No, ojo con este tema porque la jurisprudencia ha delimitado muy bien quiénes son este tipo de trabajadores de dirección de confianza y ha puesto como presupuesto axiológico que estén directamente ligados en la gestión administrativa de la confianza y manejo que requiere el objeto social de la compañía a la dirección propia de la misma. Por lo tanto, ustedes dirán, todos los ejecutivos de una compañía que tienen correos corporativos generalmente hacen tareas a distancia y generalmente podrían ser catalogados como de confianza y manejo. Eso tiene que ser atendido con mucho cuidado porque ahí va a haber una zona de penumbra muy fuerte que quizás puede constituir en principio un abuso de la figura de la desconexión y comienza entonces a ventilarse lo que se ventiló en Francia en 2018 y que decían las organizaciones sindicales, y es que la ley de desconexión favorecía más al empleador que al trabajador. No queremos eso en Colombia, queremos básicamente entender el espíritu de esta legislación y es que se debe garantizar esencialmente un derecho constitucional como es el derecho al descanso. Yo concluyo con tres enfoques o con tres parámetros. Uno, los retos en materia de la conciencia colectiva y el aspecto de vigilancia que debe dársele a esta disposición. Ese es un reto y es el que principalmente yo le apuesto con esta conferencia
y le agradezco mucho a la Escuela Judicial tener la oportunidad de hablar de este tema para sensibilizar y crear en la conciencia colectiva el espectro de formación del derecho en los trabajadores y del deber en los empleadores. Pero también entiendo que faltó mencionar un enfoque fuerte frente a la desconexión laboral de las mujeres que realizan teletrabajo. Por lo tanto, quisiera que se tuviera en cuenta en la interpretación de esta ley lo que dice la ley de trabajo remoto frente al escenario de las mujeres que se encuentran desempeñando roles en sus lugares de trabajo cuando están trabajando, cuando hacen trabajo remoto, que deben de ser mirados. También el enfoque de la negociación colectiva debe ser observado con cuidado y quizás de esto nos vamos a dedicar un poco más cuando hablemos del acoso laboral y hablemos de la figura del acoso laboral en las aproximaciones en la negociación colectiva frente al derecho de desconexión, si esta norma no restringe la posibilidad de que por acuerdo o por convención colectiva se puedan realizar mejoras al descanso de los trabajadores. Todo lo que implique una mejora del derecho constitucional de descanso creo que es bienvenido. Y finalmente, una tercera conclusión que tiene que ver con la posibilidad de que a partir de este momento y con los parámetros mínimos que establece esta ley, se creen escenarios de negociación entre sindicatos y sociedad civil, grupos de trabajadores para que el descanso se constituya en una verdadera garantía y quizás un poco alejar esa idea del fenómeno este que hemos venido referenciando sobre lo que se ha denominado la gran dimisión, que está ya muy presente en Estados Unidos, Francia, Italia, y seguramente va a tener efectos a nivel de economía global que nos van a hacer, que serán visibles seguramente también en nuestra región. Yo con esto concluyo. Doctora Mónica, usted discúlpeme que me haya pasado un poco del horario normal, pero el tema es supremamente apasionante y si hay algún tipo de pregunta, yo con mucho gusto estaré atento a recibirla. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Gracias, doctor Padilla. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿en qué medida se armonizan las políticas de desconexión laboral y de prevención de acoso laboral? Doctora Mónica, esa pregunta yo creo que es una de las dificultades que más se tuvo que haber planteado al momento de la formación legislativa, porque la prevención del acoso laboral, como lo vamos a ver en nuestra conferencia del 9 de febrero del 2022, que los espero y los invito cordialmente a todos los que están acá hoy asistiendo a que me acompañen nuevamente en mi próxima intervención. Ahí vamos a tocar el tema, para quien hizo esta pregunta, y vamos a tocar el tema de las verdaderas políticas que se han venido cumpliendo en materia de acoso laboral. Yo podría acá, para contestar la pregunta, advertir que hay puntos de convergencia entre las políticas de prevención del acoso laboral y la política de la desconexión laboral que están, de alguna manera, tienen un vector que es la salud emocional del trabajador. Entonces, el punto de encuentro está en reconocer que la salud del trabajador es el punto de partida para que se pueda comenzar a gestar o para que se pueda comenzar a referenciar que esta disposición sí trae beneficio para los trabajadores. Entonces, la invitación a partir de esta pregunta, además de que me acompañe en la próxima conferencia, es entonces invitarlos a mirar los puntos de convergencia de la prevención del acoso laboral y los puntos de convergencia frente a la política de la desconexión en un solo tema: salud emocional o salud, riesgo psicosocial o salud emocional del trabajador. Ese es el punto de convergencia y sobre eso debemos entonces construir la retórica, la narrativa y la interpretación de esta disposición. Muchas gracias, doctora Mónica. Siguiente pregunta, doctor. ¿La garantía de la desconexión laboral podría aplicarse para trabajadores a través de orden de prestación de servicios? Esta pregunta es muy interesante porque naturalmente sabemos que las disposiciones en realidad deben de alguna manera proferirse para las realidades sociales que vive cada país. No es lo mismo hablar de desconexión laboral en Francia y hablar de desconexión laboral en Colombia, porque conocemos que en Colombia las vinculaciones laborales o la formalización del contrato de trabajo o la formalización de las vinculaciones reglamentarias sobre las realidades que tenemos en nuestro país nos dejan con algunas alertas, y en particular esa alerta se dispara cuando hablamos del contrato de prestación de servicios. Conocemos las dificultades que tienen las administraciones públicas, los entes territoriales
las grandes empresas del Estado para la vinculación de su talento humano. Y sabemos que es una realidad que muchos de estos trabajadores o muchos de estos servidores o muchos de estos contratistas han permanecido largos años ejerciendo la actividad en igualdad a veces de condiciones que los que están vinculados en la mínima planta de personal que a veces las entidades cuentan. Eso que perfectamente puede ser una crítica que merecería otro capítulo muy diferente a este sobre en materia de vinculación laboral. Lo cierto es que la pregunta tiene un énfasis en mantener la atención en el derecho humano que implica el descanso. El derecho humano o el descanso está ligado a un derecho humano y ese derecho humano es predicable a todas las relaciones de trabajo. Por lo tanto, si lo que se pretende garantizar es el descanso, esa situación es atribuible a todo trabajador que se esfuerza en la prestación de un servicio. Y si esta vinculación es entonces por orden de prestación de servicio, en principio yo sé que podría haber disonancia con lo que voy a decir, pero si quisiéramos en términos constitucionales respetar el derecho o más bien garantizar que el trabajo que esa persona realice en igualdad de condiciones que otro que tenga algún tipo de vinculación laboral, lo primero que tendríamos que advertir es que el descanso también aplicaría y habría que buscar la forma de articular la reglamentación para prever entonces ese descanso a sabiendas para los casos en concreto que los que están vinculados por prestación de servicios generalmente no tienen la obligación de cumplir horario. Por lo tanto, me refiero más bien a aquellas personas que son una realidad también, doctora Mónica, y a quien pregunta, y supongo que ese es el parámetro fáctico de esta pregunta, me refiero más bien a aquellas personas que en igualdad de condiciones o similares a los que están vinculados, pues también caen en el temor o caen en la peligrosidad de mantenerlos conectados o hiperconectados, y para ellos también entonces tendría una posibilidad de aplicarse en concreto esta disposición. Y yo traigo inclusive un argumento de analogía. Mire que el acoso laboral, y esto es importante porque vamos a ir abonando materia para nuestra próxima conferencia, el acoso laboral, la Corte Constitucional en el 2021 acaba de extenderlo a cualquier forma de prestación de servicio, inclusive a los contratos o los contratistas por orden de prestación de servicio, en tal medida que si el acoso laboral, que está atado o que va de la mano un poco con lo que hemos venido comentando sobre desconexión, está hoy de alguna manera garantizado también para los contratos de prestación de servicio, también podríamos decir entonces que la desconexión debe tener un norte en ese sentido y debe ser entonces ese el objetivo. Gracias, doctora Mónica. Un agradecimiento muy especial al doctor Juan Manuel Padilla por esta explicación acerca de los criterios del trabajo remoto y la importancia de la ley 2191 del 2022, que marca precisamente esas pautas sobre las personas que trabajan de manera virtual, en especial brindando una mirada al interior del servicio que se presta dentro de la rama judicial, que sirve para tener una mejor comprensión de las implicaciones legales y fácticas del trabajo virtual que desempeñan los servidores judiciales, evitando casos de acoso laboral que en ocasiones se percibe al ejercer esta modalidad de trabajo. Igualmente, doctor, en la próxima conferencia seguiremos escuchándolo de todas estas premisas y de la importancia que ha marcado esta ley. Muchísimas gracias, doctor. Asimismo, a los servidores, servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Padilla, por haber estado con nosotros. Feliz tarde.